Hola a todos. Bienvenidos al canal Profundizando en la Fe. Mi nombre es José Beckford y aquí en nuestro canal exploramos las profundidades de la Biblia y sus enseñanzas. En el video de hoy vamos a hacer un análisis profundo de la Biblia, explorando sus temas principales, su impacto en la cultura y la historia, y respondiendo algunas de las preguntas más comunes sobre este libro sagrado. La Biblia no solo es un texto religioso, sino también una obra que ha influido en la humanidad de maneras inimaginables. Desde sus historias y profecías hasta sus enseñanzas morales, cada página tiene algo significativo que ofrecer. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos abajo. Estaré encantado de leerlos y responderlos. Vamos a comenzar. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas de la Biblia. Menos breve explicación sobre la importancia de la Biblia. La Biblia es uno de los textos más influyentes en la historia de la humanidad. Compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el fundamento de la fe cristiana y ha sido una guía espiritual, moral y ética para millones de personas a lo largo de los siglos. Su importancia radica en varios aspectos clave. 1. Guía espiritual. La Biblia ofrece enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la vida y la relación entre el ser humano y lo divino. Sus escritos han sido una fuente de consuelo, inspiración y fortaleza para los creyentes. 2. Fundamento moral y ético. A través de sus relatos, leyes y parábolas, la Biblia establece principios morales y éticos que han influido en las normas sociales y legales de diversas culturas. Los 10 mandamientos y el Sermón del Monte son ejemplos claros de estas enseñanzas. 3. Influencia cultural. La Biblia ha dejado una huella indeleble en la literatura, el arte, la música y la filosofía. Obras maestras de la pintura, la escultura y la literatura están inspiradas en sus relatos y personajes. 4. Historia y profecía. La Biblia documenta la historia del pueblo de Israel, la vida de Jesús y los primeros años de la iglesia cristiana. Además, contiene profecías que han sido objeto de estudio, de arte, tanto por su cumplimiento histórico como por sus implicaciones futuras. 5. Unidad y diversidad. A pesar de estar escrita por múltiples autores a lo largo de siglos, la Biblia presenta una coherencia temática impresionante, abordando temas universales como el amor, el perdón, la justicia y la redención. La Biblia no solo es un libro religioso, sino también una obra literaria, histórica y filosófica que continúa siendo relevante en el mundo contemporáneo. Su mensaje trasciende fronteras culturales y temporales, ofreciendo respuestas a las grandes preguntas de la existencia humana. 2. Historia y composición de la Biblia. Orígenes y desarrollo. La Biblia es una colección de textos sagrados que han tenido una profunda influencia en la historia y la cultura mundial. Se divide en 2 partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. 1. Orígenes. Menos escritura y transmisión oral. Los primeros textos del Antiguo Testamento comenzaron como historias y leyes transmitidas oralmente por el pueblo de Israel. Con el tiempo, estos relatos fueron escritos. Menos lenguas. La mayoría de los textos originales del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, con algunas porciones en arameo. 2. Composición. Menos Torah o Pentateuco. Los primeros 5 libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, atribuidos tradicionalmente a Moisés. Menos libros históricos. Relata la historia de Israel desde la conquista de Canaán hasta el exilio babilónico. Menos libros poéticos y sapienciales, incluyen Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y Lamentaciones. Menos profetas mayores y menores, textos proféticos que advierten y guían al pueblo de Israel. 3. Canonización. Menos canon hebreo. El canon del Tanaj hebreo se estableció gradualmente, consolidándose alrededor del siglo IDC. Menos Septuaginta. Traducción al del Antiguo Testamento realizada en Alejandría en el siglo I. Algunos libros no presentes en el canon hebreo deuterocanónicos. El Nuevo Testamento. 1. Orígenes. Menos testimonios de Jesús y los apóstoles. Los textos del Nuevo Testamento se basan en las enseñanzas y la vida de Jesús de Nazaret, así como en las cartas y escritos de sus apóstoles. 2. Composición. Menos evangelios, relatos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Menos hechos de los apóstoles, historia de la primera comunidad cristiana y la expansión del cristianismo. Menos epístolas, cartas de Pablo,
Otros líderes cristianos a diversas comunidades y personas. Menos Apocalipsis, visión profética de Juan sobre el fin de los tiempos. 3. Canonización. Menos desarrollo del canon, los primeros cristianos usaban diversos textos y cartas en su liturgia y enseñanza. A lo largo de los siglos, la iglesia primitiva comenzó a reconocer ciertos textos como inspirados y autoritativos. Menos Concilio de Cartago 397 DC. Uno de los concilios que ayudó a confirmar el canon del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Traducción y difusión. 1. Primeras traducciones. Menos Septuaginta, traducción al griego del Antiguo Testamento. Menos Vulgata, traducción al latín realizada por San Jerónimo en el siglo DC, que se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica durante siglos. 2. Reforma protestante y difusión. Menos Reforma protestante, en el siglo VI, la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas alemán, inglés, etc. por reformadores como Martín Lutero y William Tyndale le permitió un acceso más amplio a las escrituras. Menos imprenta. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo VI facilitó la difusión masiva de la Biblia. 3. Versiones modernas. Menos diversidad de traducciones asterisco en hoy en día, existen numerosas traducciones de la Biblia en prácticamente todos los idiomas del mundo, con el objetivo de hacer accesible su mensaje a todas las personas. 3. Temas principales del Antiguo Testamento. 1. La creación Génesis 1-2. Menos Génesis 1. La creación del mundo en 6 días y el descanso en el séptimo. Menos Génesis 2. La creación del hombre y la mujer, Adán y Eva, y el jardín del Edén. 2. La caída del hombre Génesis 3. Menos la desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Menos la expulsión del jardín del Edén y las consecuencias del pecado original. 3. El diluvio y el arca de Noé Génesis 6-9. Menos la maldad de la humanidad y la decisión de Dios de enviar un diluvio. Menos la construcción del arca por Noé, la salvación de su familia y los animales. Menos el pacto de Dios con Noé, el arco iris como señal de la promesa de no volver a destruir la tierra con agua. 4. La torre de Babel Génesis 11. Menos la construcción de una torre para llegar al cielo. Menos la confusión de las lenguas y la dispersión de la humanidad por toda la tierra. 5. La historia de Abraham y los patriarcas Génesis 12-50. Menos Abraham, el llamado de Dios, la promesa de una gran nación, el sacrificio de Isaac. Menos Isaac y el hijo de la promesa, su matrimonio con Rebeca. Menos Jacob su lucha con el ángel, el cambio de nombre a Israel, sus 12 hijos. Menos José, sus sueños, la traición de sus hermanos, su ascenso en Egipto y la salvación de su familia durante la hambruna. 6. El éxodo y la ley de Moisés Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Menos Moisés, su nacimiento, llamado, y liderazgo del pueblo de Israel fuera de Egipto. Menos las plagas de Egipto, las 10 plagas enviadas por Dios. Menos el paso del Mar Rojo, la liberación milagrosa de Egipto. Menos el monte Sinaí, la entrega de los 10 mandamientos y la ley mosaica. Menos el tabernáculo, la construcción y su importancia como lugar de adoración. 7. La conquista de Canaán Josué. Menos la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Menos las batallas de Jericó y otras ciudades. 8. Los jueces de Israel jueces. Menos la cíclica historia de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Menos los jueces más destacados como Débora, Gedeón y Sansón. 9. La monarquía unida 1 y 2 Samuel, 1 Reyes 1-11. Menos Saúl, el primer rey de Israel y su caída. Menos David, su ungimiento, reinado y conquistas. La promesa del Mesías a través de su linaje. Menos Salomón, su sabiduría, construcción del templo y su posterior caída en idolatría. 10. Los profetas y los reyes de Israel, Judá 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas. Menos el reino dividido, Israel norte y Judá sur. Menos profetas como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Menos las advertencias de los profetas sobre la idolatría y la injusticia. 11. El exilio y el retorno Esdras, Nehemías.
menos la conquista de Israel y Judá por Asiria y Babilonia, menos el exilio babilónico y el retorno bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, menos la reconstrucción del templo, las murallas de Jerusalén. 12. Literatura de sabiduría y poesía, salmos, proverbios, eclesiastés, cantar de los cantares, menos salmos, himnos y oraciones de alabanza, lamentación y acción de gracias, menos proverbios, dichos de sabiduría práctica, menos eclesiastés, reflexiones sobre el sentido de la vida y la vanidad, menos cantar de los cantares, poema de amor, menos Job, la historia de sufrimiento y la discusión sobre el sufrimiento del justo. 13. Profecías mesiánicas, menos predicciones sobre el venidero, Mesías, su vida, sufrimiento y reinado. 4. Temas principales del Nuevo Testamento. 1. La vida y enseñanzas de Jesús, evangelios. Menos nacimiento y temprana vida de Jesús, relatos del nacimiento de Jesús en Belén, su presentación en el templo y su infancia en Nazaret, Mateo 1:2, Lucas 1:2. Menos ministerio de Jesús, comienzo de su ministerio público, el bautismo en el río Jordán, las tentaciones en el desierto y la selección de los 12 apóstoles, Mateo 3:4, Marcos 1, Lucas 3:4, Juan 1:2. Menos parábolas y enseñanzas, historias y enseñanzas de Jesús que ilustran principios espirituales y morales, como el buen samaritano, el hijo pródigo, y el sermón del monte, Mateo 5:7, Marcos 4, Lucas 10:15. Menos milagros de Jesús, curaciones, exorcismos, resurrecciones y otros milagros que muestran su poder divino, como la alimentación de los 5,000 y la resurrección de Lázaro, Mateo 8:9, Marcos 5, Lucas 8, Juan 11. Menos última cena y crucifixión, los eventos de la última cena, la traición de Judas, el juicio de Jesús, su crucifixión y muerte, Mateo 26:27, Marcos 14:15, Lucas 22:23, Juan 13:19. Menos resurrección y ascensión, la resurrección de Jesús al tercer día, sus apariciones a los discípulos y su ascensión al cielo, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20:21, Hechos 1. 2. La expansión de la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles. Menos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el comienzo de la predicación del Evangelio, Hechos 2. Menos primeros convertidos y milagros, el crecimiento de la iglesia a través de la predicación y los milagros realizados por los apóstoles, Hechos 3:5. Menos persecución y dispersión, la persecución de los primeros cristianos y la dispersión de los creyentes, que llevó a la expansión del cristianismo, Hechos 6:8. Menos conversión de Saulo Pablo, la dramática conversión de Saulo de Tarso, su transformación en el apóstol Pablo, Hechos 9. Menos viajes misioneros de Pablo, los 3 viajes misioneros de Pablo para difundir el cristianismo por todo el Imperio Romano, Hechos 13:21. Menos concilio de Jerusalén, la reunión de los líderes de la iglesia para discutir la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana, Hechos 15. 3. Las epístolas de Pablo. Menos Romanos, la doctrina de la justificación por la fe, la vida en el Espíritu, Romanos 1:16. Menos 1 y 2 Corintios, problemas, en la iglesia de Corinto es la defensa del apostolado de Pablo, 1 Corintios 1:16, 2 Corintios 1:13. Menos Gálatas, la libertad cristiana y la fe en Cristo como fundamento de la salvación, Gálatas 1:6. Menos Efesios, Filipenses, Colosenses, la unidad de la iglesia, el gozo de la vida cristiana, la supremacía de Cristo, Efesios 1:6, Filipenses 1:4, Colosenses 1:4. Menos 1 y 2 Tesalonicenses, la segunda venida de Cristo y el consuelo para los creyentes, 1 Tesalonicenses 1:5, 2 Tesalonicenses 1:3. Menos 1 y 2 Timoteo, Tito, instrucciones para líderes de la iglesia y la administración eclesiástica, 1 Timoteo 1:6, 2 Timoteo 1:4, Tito 1:3. Menos Filemón, una carta personal sobre el perdón y la reconciliación, Filemón 1. 4. Las epístolas generales. Menos Hebreos, la supremacía de Cristo sobre el antiguo pacto y los héroes de la fe, Hebreos 1:13. Menos Santiago, la fe práctica y las obras como evidencia de la fe, Santiago 1:5. Menos 1 y 2 Pedro, la esperanza en medio del sufrimiento y la advertencia contra los falsos, maestros, 1 Pedro 1:5, 2 Pedro 1:3. Menos 1, 2 y 3 Juan, el amor cristiano, la verdad y la advertencia contra el anticristo, 1 Juan 1:5, 2 Juan 1, 3 Juan 1. Menos Judas,
Una advertencia contra los falsos maestros y la importancia de mantenerse en la fe. Judas 1. 5. El Apocalipsis de Juan. Revelación. Menos visión de Cristo glorificado. Juan recibe la revelación de Jesucristo y escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Apocalipsis 1:3. Menos visiones del fin de los tiempos, las visiones de los juicios divinos, los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Apocalipsis 4:16. Menos la batalla final y el juicio, la batalla de Armagedón, la caída de Babilonia, el juicio final y el destino de Satanás. Apocalipsis 17:20. Menos el nuevo cielo y la nueva tierra, la visión del nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, donde Dios morará con su pueblo eternamente. Apocalipsis 21:22. 5. Profecías y su cumplimiento. 1. Nacimiento de Jesús en Belén. Menos profecía, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará Israel. Miqueas 5:2. Menos cumplimiento, Jesús nació en Belén, tal como se relata en los evangelios de Mateo, Lucas. Mateo 2:1, Lucas 2:4-7. 2. Nacido de una virgen. Menos profecía, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Menos cumplimiento, el nacimiento virginal de Jesús es descrito en Mateo 1:18-25 y Lucas 1:26-38. 3. Traicionado por 30 piezas de plata. Menos profecía, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Menos cumplimiento, Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Mateo 26:14-16. 4. Crucifixión. Menos profecía, han traspasado mis manos y mis pies. Salmo 22:16, y a los transgresores fue contado. Isaías 53:12. Menos cumplimiento, Jesús fue crucificado, sus manos y pies fueron traspasados, y fue contado entre los malhechores. Juan 19:18, Marcos 15:28. 5. Resurrección. Menos profecía, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Menos cumplimiento, Jesús resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Hechos 2:30-1, Mateo 28:1-10. 2. Profecías escatológicas. 1. El retorno de Cristo. Menos profecía, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Menos cumplimiento, esta profecía espera su cumplimiento futuro, con la segunda venida del Cristo descrita en Apocalipsis 19:11-16. 2. El juicio final. Menos profecía, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Apocalipsis 20:11-12. Menos cumplimiento, el juicio final está por venir, donde todos serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 20:11-15. 3. Nuevo cielo y nueva tierra. Menos profecía, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Menos cumplimiento, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra es una esperanza futura para los creyentes, donde no habrá más llanto, dolor ni muerte. Apocalipsis 21:1-4. 4. La restauración de Israel. Menos profecía, porque yo los traeré de la tierra del norte, y los recogeré de los extremos de la tierra. Jeremías 31:8. Menos cumplimiento, muchos creen que el establecimiento del Estado de Israel en 1948 es un cumplimiento parcial de esta profecía, aunque la restauración completa de Israel se espera en el futuro. Ezequiel 36:24-28. 6. Temas controversiales y su interpretación. 1. La creación nous. La evolución. Menos resumen del debate. Menos la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, describe la creación del mundo en 6 días. Menos la teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin, sugiere que todas las especies han evolucionado a lo largo de millones de años a través de la selección natural. Menos interpretaciones bíblicas. Menos literalismo, algunas denominaciones cristianas interpretan los días de la creación como periodos de 24 horas. Menos interpretación alegórica, otros ven los días como símbolos de largos periodos de tiempo, compatibles con la teoría de la evolución.
Menos conclusión, la integración de la ciencia y la fe varía entre diferentes grupos religiosos, destacando la diversidad de pensamiento dentro del cristianismo. 2. La moralidad bíblica en el contexto moderno. Menos temas controvertidos. Menos relaciones y sexualidad. La Biblia presenta normas sobre la sexualidad, incluyendo la prohibición de la homosexualidad y la importancia del matrimonio. Menos roles de género. Escrituras que hablan sobre el papel de la mujer en la iglesia y el hogar pueden ser vistas como anticuadas en el contexto moderno. Menos interpretaciones modernas. Menos tradicionalistas mantienen una interpretación literal y creen que las enseñanzas bíblicas son atemporales. Menos progresistas abogan por una reinterpretación que tenga en cuenta el contexto histórico y cultural de los textos. Menos conclusión, la tensión entre mantener la integridad de las enseñanzas bíblicas y adaptarse a los valores contemporáneos sigue siendo un tema de debate. 3. Interpretaciones diversas sobre el Apocalipsis. Menos resumen del libro de Apocalipsis. Menos el Apocalipsis, o Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento y está lleno de simbolismos y visiones proféticas sobre el fin del mundo. Menos principales escuelas de interpretación. Menos preterismo sostiene que la mayoría de las profecías del Apocalipsis se cumplieron en el primer siglo después de Cristo. Menos futurismo cree que las profecías se cumplirán en el futuro y que describen eventos del fin de los tiempos. Menos historicismo ve el Apocalipsis como una descripción de eventos históricos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Menos idealismo interpreta el libro como una alegoría del conflicto continuo entre el bien y el mal. Menos conclusión, las diferentes interpretaciones reflejan una variedad de enfoques teológicos y exegéticos. 4. La figura del anticristo. Menos definición y contexto bíblico. Menos el término anticristo aparece principalmente en las epístolas de Juan y se refiere a un futuro líder que se opondrá a Cristo y a sus seguidores. Menos interpretaciones históricas. Menos literal, algunos creen que el anticristo será una persona específica en el futuro. Menos simbólica, otros lo ven como un símbolo del espíritu de oposición a Cristo presente en el mundo a lo largo de la historia. Menos efecto en la cultura popular. Menos la figura del anticristo ha sido ampliamente utilizada en la literatura y el cine, lo que ha influido en la percepción pública del término. 7. Lecciones morales y éticas de la Biblia. 1. Los 10 mandamientos. Referencia bíblica Éxodo 21-17. Menos no tendrás dioses ajenos delante de mí. Menos no te harás imagen. Menos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Menos acuérdate del día de reposo para santificarlo. Menos honra a tu padre y a tu madre. Menos no matarás. Menos no cometerás adulterio. Menos no robarás. Menos no darás falso testimonio. Menos no codiciarás. Lección: estos mandamientos proporcionan una guía moral básica para la conducta humana, abarcando desde la adoración de Dios hasta las relaciones interpersonales, el respeto por la propiedad y la verdad. 2. El Sermón del Monte. Referencia bíblica, Mateo 5:7. Menos las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3-12. Menos amar a los enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:44. Menos la regla de oro. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Lección: Jesús enseña sobre la humildad, la misericordia, la pureza de corazón y el amor incluso hacia aquellos que nos odian. La regla de oro es una guía práctica para el comportamiento ético y moral. 3. El buen samaritano. Referencia bíblica Lucas 10:25-37. Menos un hombre es asaltado y dejado medio muerto. Un sacerdote y un levita pasan de largo, pero un samaritano no ayuda, lo cura y paga por su recuperación. Lección: este pasaje enfatiza la importancia de mostrar compasión y ayuda a los necesitados, independientemente de las diferencias culturales o religiosas. 4. El hijo pródigo. Referencia bíblica, Lucas 15:11-32. Menos un hijo toma su herencia y la desperdicia. Al regresar arrepentido, su padre lo recibe con alegría y lo restaura.
Lección: esta parábola enseña sobre el arrepentimiento, el perdón y la misericordia. Muestra la disposición de Dios a perdonar y aceptar a los que se arrepienten sinceramente. 5. El amor al prójimo. Referencia bíblica: Marcos 12 y 31. Menos amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lección: este mandato es fundamental en las enseñanzas de Jesús y subraya la importancia de tratar a los demás con el mismo respeto y cuidado que deseamos para nosotros mismos. 6. La parábola del buen pastor. Referencia bíblica: Juan 10 y 11-18. Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Lección: este pasaje destaca el sacrificio, la protección y el liderazgo desinteresado. Muestra el amor y el compromiso de Jesús hacia sus seguidores. 7. El fruto del Espíritu. Referencia bíblica: Gálatas 5 y 22-23. Menos más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lección: estos atributos representan las cualidades morales y éticas que deben caracterizar la vida de un creyente, promoviendo la armonía y la bondad. 8. La parábola de los talentos. Referencia bíblica: Mateo 25, 14-30. Un hombre entrega a sus siervos diferentes cantidades de dinero, talentos, antes de irse de viaje. Los que invierten sabiamente son recompensados, mientras que el que no hace nada es reprendido. Lección: esta parábola enseña sobre la responsabilidad, la diligencia y el uso adecuado de los recursos y talentos que Dios nos ha dado. 8. Influencia de la Biblia en la cultura y la historia. 1. Literatura. Clásicos literarios. Muchos autores clásicos, como John Milton, con El Paraíso Perdido, y Dante Alighieri con La Divina Comedia, se inspiraron en temas bíblicos. Las historias y personajes bíblicos han servido como metáforas y símbolos en innumerables obras literarias. Referencias y citas. La Biblia es una de las fuentes más citadas en la literatura occidental. Autores como William Shakespeare, Herman Melville y Fyodor Dostoevsky hicieron referencias extensivas a la Biblia en sus obras. 2. Arte. Pintura y escultura. Grandes maestros del arte, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, crearon obras inspiradas en temas bíblicos. La Última Cena de Da Vinci, la Capilla Sistina de Miguel Ángel son ejemplos emblemáticos. Iconografía religiosa. La iconografía cristiana, basada en narrativas bíblicas, ha sido una constante en el arte religioso, ayudando a transmitir historias y enseñanzas a lo largo de los siglos. 3. Música. Composiciones clásicas. Compositores como Juan Sebastian Bach, George Friedrich Handel y Ludwig van Beethoven crearon obras basadas en textos bíblicos. El Mesías de Handel es una de las piezas más reconocidas. Himnos y música contemporánea. Los himnos cristianos han sido fundamentales en la adoración y celebración. En la música contemporánea, muchos artistas han compuesto canciones inspiradas en pasajes bíblicos. 4. Política y legislación. Derechos humanos. Las enseñanzas bíblicas sobre la dignidad humana y la justicia han influido en la formulación de leyes y principios de derechos humanos. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, fue en parte impulsada por la ética cristiana. Formación de naciones. La Biblia ha influido en la constitución de diversas naciones, especialmente en Occidente. La ética y los valores bíblicos han moldeado la filosofía política y los sistemas legales. 5. Educación. Fundación de universidades. Muchas de las primeras universidades en Europa y América fueron fundadas por instituciones religiosas y tenían la Biblia como un componente central del currículo. Estudios bíblicos. Las instituciones educativas ofrecen cursos y programas en estudios bíblicos, teología y religión, reflejando la importancia continua de la Biblia en la academia. 6. Tradiciones y festividades. Festividades religiosas. Las celebraciones como la Navidad y la Pascua están directamente basadas en eventos bíblicos. Estas festividades tienen un impacto cultural significativo, incluso en sociedades secularizadas. Ritos y costumbres. Prácticas como el bautismo, la comunión y el matrimonio tienen raíces bíblicas y continúan siendo importantes en la vida de muchas personas. 7. Lenguaje y expresiones cotidianas. Modismos y frases. Muchas expresiones comunes en el idioma, como el buen samaritano, el ojo por ojo y el cordero de Dios, provienen de la Biblia.
Menos traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia al inglés por la Comisión de la Biblia del Rey Jacobo, versión, tuvo un impacto duradero en el desarrollo del idioma inglés. Si les gustó este contenido, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Profundizando en la Fe. No olviden dar un me gusta a este video, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios y dejar sus comentarios abajo en comentarios de sus pensamientos y reflexiones. Compartan este video con sus amigos y familiares para que más personas puedan ser bendecidas con estas enseñanzas. Que Dios les bendiga.